Hormonas cortisuprarrenales. Introducción. Las dos glándulas suprarrenales tienen un peso aproximado de 4 gramos cada una. Se hallan en los polos superiores de los riñones. Cada glándula se compone de dos porciones diferentes, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. Médula suprarrenal. Ocupa el 20% central de la glándula. Se relaciona con el sistema nervioso simpático, secreta las hormonas adrenalina y noradrenalina en respuesta a la estimulación simpática. Corteza suprarrenal. Secreta un grupo diferente de hormonas llamadas corticosteroides. Todas estas hormonas se sintetizan a partir del esteroide colesterol y todas contienen una fórmula química parecida, pero tienen variaciones en su estructura molecular, por lo tanto proporcionan funciones diferentes. Aquí podemos observar el riñón en el cual podemos tener las dos partes principales, que es la médula y la corteza. Corticosteroides. Mineralcorticoides, glucocorticoides y andrógenos. La corteza suprarrenal secreta dos tipos principales de hormonas cortosuprarrenales, los mineralcorticoides y los glucocorticoides. También producen cantidades de hormonas sexuales, en particular de andrógenos. Mineralcorticoides. Reciben este nombre porque afectan sobre todo los electrolitos, que son los minerales, del compartimento extracelular, especialmente al sodio y al potasio. Glucocorticoides. Se denominan así, poseen efectos importantes de aumento de la glucemia y además influyen en el metabolismo de lípidos y proteínas. Se han aislado 30 esteroides, pero solo dos determinantes para la función endocrina normal del cuerpo: la aldosterona, que es el mineralcorticoide principal, y el cortisol, que es el glucocorticoide principal. Síntesis y secreción de hormonas cortisuprarrenales. La corteza suprarrenal tiene tres capas diferentes, que son zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Zona glomerular. Es una capa delgada de células situada por debajo de la cápsula. Contribuye con el 15% de la corteza suprarrenal. Estas células son las únicas de la glándula suprarrenal capaces de secretar cantidades importantes de aldosterona, ya que poseen la enzima aldosterona sintetasa. La secreción de estas células está controlada por la concentración de angiotensina y potasio en el líquido extracelular. Ambos estimulan la secreción de aldosterona. Zona fascicular. La capa media y más ancha representa casi el 75% de la corteza suprarrenal y secreta los glucocorticoides, que es el cortisol y la corticosterona, y también pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. La secreción de estas células está controlada por el eje hipotálamo hipoficiario a través de la corticotropina. Zona reticular. La capa más profunda de la corteza secreta de andrógenos suprarrenales, así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. La ACTH también regula la secreción de estas células, aunque también puede intervenir la hormona corticotropa estimuladora de los andrógenos, liberada por la hipófisis. Síntesis y secreción de hormonas cortosuprarrenales. Aquí podemos observar las tres zonas de la corteza suprarrenal, que es la zona glomerular, donde cual secreta la aldosterona, zona fascicular y la zona reticular, donde cual secreta cortisol y andrógenos. Las hormonas cortosuprarrenales son esteroides derivados del colesterol. Todas las hormonas de esteroides humanas, incluidas las producidas por la corteza suprarrenal, se sintetizan a partir del colesterol. Las células de la corteza suprarrenal pueden sintetizar pequeñas cantidades de colesterol a partir del acetato. Casi el 80% del colesterol empleado por la síntesis de esteroides proviene de las lipoproteínas de baja densidad, conocidas como LDL, del plasma circulante. Las LDL, que transportan altas concentraciones de colesterol, difunden desde el plasma al líquido intersticial para unirse a receptores específicos localizados en estructuras de la membrana de la célula cortosuprarrenal, conocidas como depresiones revestidas. Estas depresiones penetran en el citoplasma por endocitosis, transformándose en vesículas, que por último se fusionan con los lisosomas y liberan el colesterol destinado a la síntesis de los esteroides suprarrenales. Las hormonas cortisuprarrenales son esteroides derivados del colesterol. Cuando el colesterol entra en la célula, pasa a los mitocondrios, donde se encienden por acción de la enzima colesterol desmolasa por formar pregnenolona. Este es el paso que acaba limitando la síntesis de los esteroides suprarrenales. Este paso inicial de la síntesis de los esteroides en las tres zonas de la corteza se estimula por los diversos factores que controlan la secreción de los
Principales productos hormonales, que es la aldosterona y el cortisol. Por ejemplo, la ACTH, que estimula la secreción de cortisol, y la aldosterona, que favorece la conversión del colesterol en pregnenolona. Vías de síntesis de los esteroides suprarrenales. Como ya les había explicado anteriormente, el colesterol, por medio de las diferentes enzimas y la síntesis, llegamos a la aldosterona. De igual manera, tenemos a partir del colesterol y por medio de las diferentes enzimas tenemos el cortisol. Actividades de los glucocorticoides y mineralcorticoides. Mineralcorticoides. La aldosterona es un muy potente que se supone que alrededor del 90% de toda la actividad metabólica. La desoxicorticosterona representa el 1/30 de la potencia de la aldosterona, aunque se secreta en cantidades mínimas. La corticosterona tiene una ligera actividad dentro de los mineralcorticoides. El 9-alfa-fluorocortisol es un sintético algo más potente que la aldosterona. El cortisol tiene una actividad mineralcorticoide mínima, pero se secreta en grandes cantidades. La cortisona tiene una actividad mineralcorticoide mínima. Actividades de los glucocorticoides y mineralcorticoides. Glucocorticoides. El cortisol, en cambio, es muy potente en el responsable de casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide. La corticosterona proporciona el 4% de la actividad glucocorticoide total, pero es mucho menos potente que el cortisol. Cortisona. Es casi potente como el cortisol. La prednisona es un sintético 4 veces más potente que el cortisol, y el metilprednisona es un sintético 5 veces más potente que el cortisol. Las hormonas cortisoprrenales se unen a las proteínas del plasma. Aproximadamente del 90-95% del cortisol plasmático se une a las proteínas del plasma, sobre todo a una globulina denominada globulina fijadora del cortisol o transcortina, y en menor grado a la albúmina. Esta unión tan fuerte a las proteínas reduce la velocidad de eliminación del cortisol plasmático. Por tanto, el cortisol posee una semivida relativamente larga de 60 a 90 minutos. Tan solo el 60% de la aldosterona circulante se une a las proteínas del plasma, de modo que el 40% queda en forma libre. En consecuencia, su semivida se reduce a 20 minutos. Las hormonas cortisoprrenales se metabolizan en el hígado. Los esteroides suprarrenales se degradan sobre todo en el hígado, se conjugan en especial con el ácido glucurónico y en menor medida forman sulfatos. Estos derivados son sustancias inactivas que carecen de actividad mineralcorticoide y glucocorticoide. Aproximadamente el 25% de estos conjugados se eliminan por la bilis y luego por las heces. Los otros conjugados generados por el hígado entran en la circulación, pero solo se unen a proteínas plasmáticas. Son muy solubles en el plasma y por esta razón se filtran con rapidez en los riñones y se excretan en la orina. Funciones de los mineralcorticoides. Aldosterona. Primero, la deficiencia de mineralcorticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperpotasemia. La pérdida completa de la secreción cortisoprarrenal suele causar la muerte en un plazo de 3 días a 2 semanas, salvo que la persona reciba un tratamiento salino o la inyección mineralcorticoide. Sin mineralcorticoide, la concentración del ion potasio del líquido extracelular experimenta un grave ascenso de sodio y cloruro, que por ende desaparecen enseguida del organismo, y el volumen total de líquido extracelular y el volumen de sangre se reducen mucho. El gasto cardíaco por ende se desciende de inmediato y el enfermo pasa a un estado de shock seguido de la muerte. Toda esta consecuencia puede evitarse con la administración de aldosterona u otro mineralcorticoide. La aldosterona es el principal mineralcorticoide secretado por las glándulas suprarrenales. La aldosterona es responsable de casi el 90% de la actividad mineralcorticoide de las secreciones cortisuprarrenales, pero el cortisol es el principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal. La actividad mineralcorticoide de la aldosterona es de 3000 veces mayor que la del cortisol, pero la concentración plasmática del cortisol es casi 2000 veces superior que la de la aldosterona. Efectos renales y circulatorios de la aldosterona. La aldosterona favorece la reabsorción de sodio y al mismo tiempo la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales. El efecto neto de exceso de aldosterona en el plasma consiste en un aumento de la cantidad total de sodio en el líquido extracelular y un descenso de la de potasio.
Por otro lado, la ausencia total de la secreción de aldosterona puede ocasionar una pérdida urinaria pasajera de 10 a 20 gramos de sodio al día y al mismo tiempo el potasio queda retenido en el líquido extracelular. El exceso de aldosterona provoca aumento en la presión arterial y del volumen del líquido extracelular. Cuando se reabsorbe el sodio en el líquido por los túbulos, se produce al mismo tiempo una absorción osmótica de cantidades casi equivalentes de agua. El volumen del líquido extracelular aumenta casi como el sodio retenido, pero la concentración de sodio apenas varía. Un incremento del volumen extracelular mediado por la aldosterona que se prolongue más de 1 a 2 días inducirá a un aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial eleva a su vez la excreción renal de la sal, conocida como natriuresis por presión, y también la del agua, conocida como diuresis por presión. La vuelta a la normalidad de la excreción renal de sal y de agua como consecuencia de la natriuresis y de la diuresis por presión se denomina escape de aldosterona. El exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones de hidrógeno. La aldosterona no solo induce la secreción tubular de potasio, también provoca una secreción de iones de hidrógeno, intercambiados por sodio por parte de las células intercaladas de los tubos colectores corticales. Como es lógico, la concentración de ion hidrógeno disminuye en el líquido extracelular y esto produce una alcalosis metabólica. Exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. La secreción excesiva de aldosterona, como ocurre en algunos tipos de tumores suprarrenales, induce un descenso de la concentración plasmática de potasio de los valores normales de 4.5 miliequivalentes sobre litro a 2.0 miliequivalentes sobre litro. Esta situación se denomina hipopotasemia. Cuando la concentración de iones potasio desciende a la mitad, suele aparecer debilidad muscular grave. Esto se debe a una alteración de la excitabilidad eléctrica del nervio y de las membranas de la fibra muscular. La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en glándulas sudoríparas, salivales y células epiteliales intestinales. Estos dos tipos de glándulas producen una secreción primaria que contiene grandes cantidades de cloruro sódico, aunque gran parte del cloruro sódico se reabsorbe en los conductos excretores. La aldosterona aumenta de manera considerable la reabsorción del cloruro sódico, la secreción del potasio. El efecto sobre las glándulas sudoríparas reviste el interés para conservar sal del organismo en ambientes cálidos, y en el efecto sobre las glándulas salivales permite conservar sal cuando se pierden cantidades excesivas de saliva. Mecanismo celular de la acción aldosterona. Son 4 mecanismos, en el cual el primer mecanismo es que la aldosterona difunde de inmediato al interior de las células del epitelio tubular, debido a la liposolubilidad en las membranas celulares. Segundo, la aldosterona se une a la proteína receptor mineralcorticoide, conocida como MR, una proteína que tiene una configuración esteromolecular, por lo que solo la aldosterona se une a esta. Tercero, el complejo aldosterona receptor difunde el interior del núcleo, donde sufre nuevas alteraciones para, por último, inducir la síntesis de uno o más tipos de ARN mensajero, a partir de porciones concretas de ADN. Cuarto, el ARN mensajero pasa al citoplasma, donde su colaboración con los ribosomas causa la formación de proteínas que consiste en, primero, una o más enzimas y 2 proteínas transportadoras de membrana cuya presencia es imprescindible para el transporte de sodio, potasio e hidrógeno. Se precisan 30 minutos para producir un nuevo ARN dentro de la célula y unos 45 minutos para aumentar el transporte de sodio. Regulación de la secreción de la aldosterona. El incremento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular aumenta mucho la secreción de aldosterona. El aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular también incrementa mucho la secreción de aldosterona. El incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular apenas reduce la secreción de aldosterona, y se necesita ACTH de la adenohipófisis para que haya secreción de aldosterona, aunque su efecto regulador es mínimo en la mayoría de los trastornos fisiológicos. Funciones de los glucocorticoides. Al menos el 95% de la actividad glucocorticoide de las secreciones cortisuprarrenales se debe a la secreción del cortisol, también conocido como hidrocortisona. Por último, la corticosterona posee una actividad glucocorticoide pequeña, pero muy importante.
Efectos de cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. La estimulación de la gluconeogenia consiste en la formación de hidratos de carbono a partir de proteínas en el hígado. El ritmo de glucogenia se eleva a menudo entre 6 y 10 veces. El cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. Este efecto se debe a la capacidad de los glucocorticoides para activar la transcripción del ADN en el núcleo del hepatocito, de la misma manera que la aldosterona actúa en las células del túbulo renal. Se forma ARN mensajero, que a su vez dio origen al conjunto de las enzimas necesarias para la gluconeogenia. El cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo. Por lo tanto, llega más aminoácidos al plasma para incorporarse a la gluconeogenia hepática y facilitar la formación de glucosa. Disminución de la utilización celular de la glucosa. El cortisol también reduce, aunque en grado moderado, el ritmo de utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. La base del mecanismo propuesto se encuentra en la observación de que los glucocorticoides disminuyen la oxidación del dinucleótido de nicotinamida y adenina, conocido como NAD. Incremento de la glucemia y diabetes suprarrenal. El incremento de glucemia se debe tanto al incremento de la gluconeogenia como a la reducción moderada de la utilización celular de la glucosa. Los valores elevados de la glucocorticoides reducen la sensibilidad de muchos tejidos, en particular del músculo esquelético y del tejido adiposo, a los efectos favorecedores de la captación y utilización de glucosa característicos de la insulina. El incremento de la glucemia alcanza a veces la proporción del 50% o más sobre el límite normal que llega a un estado conocido como diabetes suprarrenal. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas. Reducción de las proteínas celulares. El descenso de los depósitos de proteínas de la práctica totalidad de las células del organismo, con excepción de las del hígado, esto se debe de la síntesis como a un mayor catabolismo de las proteínas ya existentes dentro de las células, porque el cortisol también reduce la formación de ARN y la síntesis posterior de proteínas de muchos tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo y del tejido linfático. El cortisol aumenta las proteínas del hígado y el plasma. Las proteínas del plasma formadas por el hígado y liberadas a la sangre aumentan. Esto se debe a un posible efecto del cortisol, que incrementaría el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos y estimularía a las enzimas hepáticas necesarias para la síntesis de proteínas. Efecto de los aminoácidos sanguíneos. El cortisol reduce el transporte de los aminoácidos a las células musculares y quizás a otras células extrahepáticas. Este menor transporte disminuye la concentración intracelular de sustancias y, por tanto, la síntesis de proteínas. El catabolismo de las proteínas continúa liberando aminoácidos a partir de las proteínas ya formadas. Estos aminoácidos difunden al exterior de la célula con ascenso de sus concentraciones plasmáticas. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de las grasas. Movilización de los ácidos grasos. El cortisol moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo. Con ello aumenta la concentración de ácidos grasos libres en el plasma, lo que aumenta también la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. En los periodos de ayuno prolongado o de estrés, la mayor movilización de grasas por el cortisol, junto con el incremento de la oxidación de los ácidos grasos en la célula, inducen una desviación de los sistemas metabólicos celulares, que pasan de la utilización energética de glucosa a la utilización de ácidos grasos. Obesidad inducida por el cortisol. A personas que presentan una secreción excesiva de cortisol desarrollan una obesidad peculiar. La grasa sobrante se deposita en el tórax y en la cabeza, que producen el cuello de búfalo y la cara redonda, que es conocida como de luna llena. Una estimulación exagerada del consumo de alimentos y que algunos tejidos del organismo generan grasa con más rapidez, por lo tanto movilizan y se oxidan. El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. Prácticamente cualquier tipo de estrés, ya sea físico o neurógeno, provoca de inmediato y notable la secreción de ACTH por la adenohipófisis, seguido unos minutos después de una secreción considerable de cortisol por la corteza suprarrenal. Uno de estos
efectos son los traumatismos, infección, calor o frío, inyección de noradrenalina y otros simpático-miméticos, cirugías, inyecciones de sustancias necrosantes, inmovilización del animal y enfermedades debilitantes de cualquier otro tipo. Efectos antiinflamatorios de las concentraciones altas de cortisol. Cuando un tejido sufre daños a causa de un traumatismo, una infección bacteriana o cualquier otra causa, suele inflamarse. La inflamación tiene 5 etapas fundamentales, que son, primero, liberación por las células dañadas del tejido por sustancias químicas que activan el proceso inflamatorio. 2. Aumentan el flujo sanguíneo en la zona inflamada, conocido como eritoma. 3. Salida de grandes cantidades de plasma desde los capilares hacia la zona dañada, denominada edemafobia. 4. Infiltración de la zona por leucocitos. Y 5. Crecimiento del tejido fibroso pasados unos días o semanas para contribuir a la cicatrización. Efectos antiinflamatorios de las concentraciones altas de cortisol. Cuando se secreta o inyectan grandes cantidades de cortisol a una persona, se ejercen 2 efectos antiinflamatorios que son, primero, puede bloquear las primeras etapas del proceso inflamatorio antes e incluso de que la inflamación se inicie. Segundo, si la inflamación ya se ha iniciado, favorecerá la desaparición rápida de la misma y acelerará la cicatrización. El cortisol impide la inflamación. El cortisol estabiliza las membranas lisosómicas. Es un efecto antiinflamatorio de mayor interés porque aumenta la resistencia a la rotura de las membranas de los lisosomas intracelulares. El cortisol reduce la permeabilidad de los capilares, como efecto secundario a la menor liberación de las enzimas proteolíticas. Y el cortisol disminuye la emigración de los leucocitos. Esto se debe al descenso inducido por el cortisol de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, que incrementaría la vasodilatación. El cortisol inhibe el sistema inmunitario y reduce mucho la multiplicación de linfocitos T. La menor cantidad de linfocitos T y de anticuerpos en la zona afectada amortiguan las reacciones tisulares. El cortisol disminuye la fiebre, sobre todo reduce la liberación de eriterolicina 1. Es uno de los efectos principales de estimuladores del sistema termorregulador hipotalámico. Regulación de la secreción de cortisol por la corticotropina procedente de la hipófisis. La ACTH estimula la secreción de cortisol. La secreción de cortisol está sometida casi exclusiva al control de la ACTH hipofisiaria. Esta hormona, también llamada corticotropina o adrenocorticotropina, estimula asimismo la síntesis suprarrenal de andrógenos. Química de la ACTH. Es un polipéptido grande, corresponde a una cadena de 39 aminoácidos. Se conoce como un polipéptido menor cuya cadena mide 24 aminoácidos, pero posee todos los efectos de la molécula entera. La corticoliberina hipotalámica controla la secreción de ACTH. Se llama corticoliberina o factor liberador de corticotropina, corticotropin releasing factor, que se secreta hacia el plexo capilar primario del sistema hipofisiario portal. La ACTH activa las células cortisuprarrenales. El efecto principal de la ACTH sobre las células cortisuprarrenales consiste en la activación de la adenilato ciclasa de la membrana celular, que esta a su vez induce a la formación de AMPC en el citoplasma. El efecto máximo se alcanza a los 3 minutos. El adenosín-monofosfato cíclico activa enzimas intracelulares que sintetizan hormonas cortisoprarrenales. La activación de la enzima proteína sinasa A representa el paso limitante de la velocidad de síntesis de todas las hormonas cortisoprarrenales. El estrés psicológico aumenta la secreción cortisuprarrenal y de ACTH. Los estímulos dolorosos inducidos por cualquier tipo de estrés físico o daño tisular se transmiten primero en sentido proximal al tronco del encéfalo y luego a la eminencia media del hipotálamo. Se secreta CRF al sistema
transporta de la hipófisis y provoca la aparición de grandes cantidades de cortisol en la sangre. El estrés mental puede inducir un aumento rápido de ACTH debido a la estimulación del sistema límbico, sobre todo de la región de la amígdala y del hipocampo, que transmite señales a la región posteromedial del hipotálamo. Efecto inhibidor del cortisol sobre el hipotálamo. El cortisol ejerce un efecto directo de retroalimentación directa sobre, primero, el hipotálamo, que disminuye la síntesis de CRF, y segundo, la adenohipófisis, reduciendo la formación de ACTH. Ambos efectos retroactivos ayudan a controlar la concentración plasmática de cortisol. Sistema regulador del cortisol. La clave de este sistema es la excitación por los distintos tipos de estrés, más el estrés que induce a una liberación rápida del cortisol, que a su vez desencadena en efectos metabólicos destinados a aliviar la naturaleza nociva del estrés, y esto da como resultado que los estímulos estresantes prevalecen siempre y rompen este círculo de retroalimentación directo e inhibidor del cortisol, provocando exacerbaciones periódicas de su secreción varias veces al día. Síntesis de secreción de ACTH asociados a las hormonas estimuladoras. Cuando la adenohipófisis secreta ACTH, al mismo tiempo liberan hormonas de estructura química parecida. Esto se debe al gen que se transcribe para formar la molécula de ARN que determina la formación de ACTH y provoca en principio la síntesis de una proteína mucho mayor, una preporhormona llamada propimelocorticona, que además de ser precursora de la ACTH, también da lugar a varios péptidos, entre los que se encuentran la hormona estimuladora de los melanocitos, la beta-lipoproteína, además de otras, y la beta-endorfina. En condiciones normales, ninguna de estas hormonas se secretan en cantidades suficientes para modificar las funciones del cuerpo. Andrógenos suprarrenales. Algunas hormonas sexuales masculinas moderadamente activas, conocidas como andrógenos suprarrenales, que es la más importante, es la dihidroepiandrosterona, que se secretan constantemente por la corteza suprarrenal, sobre todo en la vida fetal. Los andrógenos solo ejercen efectos leves en el ser humano. Gran parte del crecimiento del vello púbico y axilar de la mujer es consecuencia de la acción de estas hormonas. Algunos andrógenos suprarrenales se transforman en testosterona, la principal hormona sexual masculina, en los tejidos extrasuprarrenales, lo que explica su actividad androgénica. Anomalías de la secreción cortisoprarrenal. Hipofunción cortisuprarrenal, insuficiencia cortisuprarrenal, conocida también como la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison se debe a la incapacidad de la corteza suprarrenal para fabricar suficientes hormonas corticales. La causa obedece a una atrofia o lesión primaria de la corteza suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal es secundaria a un deterioro en la función de la hipófisis, que no consigue producir suficiente ACTH. La hipofunción de las glándulas suprarrenales puede ocurrir también destrucción tuberculosa o por la invasión de la corteza por un tumor maligno. Alteraciones en insuficiencia suprarrenal primaria. Son 3. La deficiencia de la mineralcorticoides, deficiencia de glucocorticoides y pigmentación melánica. Deficiencia de mineralcorticoides. La ausencia de secreción de aldosterona reduce mucho la reabsorción de sodio por el túbulo renal, permite la pérdida de grandes cantidades de agua, sodio y cloruro. El resultado neto es un descenso llamativo al volumen extracelular. Deficiencia de glucocorticoides. El paciente con la enfermedad de Addison no puede aumentar la glucemia normal entre las comidas. Además, la ausencia de cortisol reduce la movilización de las proteínas y las grasas de los tejidos. Aunque la persona disponga de cantidades excesivas de glucosa y de otros nutrientes, su músculo se debilitará. Pigmentación melánica. Todos los pacientes con la enfermedad de Addison poseen pigmentación melánica y de las mucosas y de la piel.
La melanina no siempre se deposita de manera homogénea y produce manchas, sobre todo en las zonas de la piel fina, como las mucosas de los labios o de la delgada piel de los pezones. Alteraciones de la insuficiencia suprarrenal primaria. Tratamiento de la enfermedad de Addison. Una persona que sufra de una destrucción completa de las glándulas suprarrenales y no reciba tratamiento fallecerá en unos días e incluso semanas por una debilidad consecutiva. Sin embargo, la persona podrá vivir durante años si se le administra pequeñas cantidades diarias de mineralocorticoides y de glucocorticoides. Crisis addisoniana. En las personas con enfermedad de Addison, la producción de glucocorticoides no aumenta durante el estrés. Sin embargo, ante un traumatismo es muy probable que necesite mayores cantidades de glucocorticoides. Esta necesidad crítica de glucocorticoides suplementarios y la debilidad grave asociada a los periodos de este estrés se conoce como crisis addisoniana. Hiperfunción cortisuprarrenal, síndrome de Cushing. Se debe al exceso de cortisol, aunque la secreción exagerada de andrógenos también provoca efectos importantes, que son, primero, adenomas adenohipofisiarios secretados de grandes cantidades de ACTH, que a su vez causan hiperplasia suprarrenal y exceso de cortisol. Segundo, anomalías de la función del hipotálamo que aumenta la liberación de CRH. Tercero, secreción ectópica de ACTH por un tumor de otra parte del cuerpo. Cuarto, adenomas de la corteza suprarrenal. La causa más frecuente del síndrome se caracteriza por un incremento de los valores plasmáticos de ACTH y de cortisol. La administración de grandes dosis de dexametasona, un glucocorticoide sintético, permite diferenciar entre el síndrome de Cushing dependiente de ACTH y la forma independiente de la ACTH. Ni siquiera las dosis altas de dexametasona suelen suprimir la secreción de ACTH. El síndrome de Cushing puede aparecer también con el uso de grandes cantidades de glucocorticoides durante periodos largos con fines terapéuticos. Aquí tenemos un paciente con síndrome de Cushing. Efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas. En el síndrome de Cushing, los glucocorticoides ejercen un profundo efecto sobre el catabolismo de las proteínas. Experimentan un descenso, pero las del plasma no se modifican. La pérdida de estas proteínas musculares justifica la intensidad de la debilidad y la falta de síntesis proteica en los tejidos linfáticos conlleva la supresión inmunitaria. Además, el menor depósito de proteínas en los huesos, por lo que suele provocar osteoporosis grave. Tratamiento del síndrome de Cushing. Consiste en extirpar el tumor suprarrenal o reducir la secreción de ACTH. Puede extirparse mediante cirugía o se destruye mediante radiación. Los medicamentos que inhiben la esteroidogenia, conocidos como la metilirapona o aminoglutamina. El único tratamiento satisfactorio suele consistir en una suprarrenalectomía parcial o total bilateral, seguida de la administración de esteroides suprarrenales para compensar la insuficiencia. Hiperaldosterismo primario, síndrome de Cohn. Se desarrolla un pequeño tumor en la zona glomerular y se produce una gran secreción de aldosterona. Las consecuencias más importantes son hipopotasemia, alcalosis metabólica leve, un ligero aumento del volumen extracelular y del volumen sanguíneo, un incremento de la concentración plasmática de sodio. También presentan parálisis muscular inducidas por la hipopotasemia. El tratamiento del hiperaldosterismo primario puede incluir la extirpación quirúrgica del tumor o de casi todo el tejido suprarrenal, si la causa es una hiperplasia. Otra opción de tratamiento es el antagonismo farmacológico del receptor mineralocorticoide con espironolactona o esperinona. Síndrome androgenital. Un tumor de la corteza suprarrenal secreta cantidades exageradas de andrógenos que provocan efectos virilizantes intensos. Si el efecto afecta a una mujer, esta desarrollará características masculinas, distribución del vello corporal y púbico, crecimiento de clítoris hasta parecerse al pene, crecimiento de la barba, tono de voz mucho más grave. Los tumores suprarrenales virilizantes
Tienen el mismo efecto en los varones prepuberales, aunque aceleran el crecimiento de los órganos sexuales masculinos. Aquí tenemos un paciente con el síndrome androgenital. Gracias.